escudriñando como los de Berea. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Radio Alma Cristiana y la Iglesia que va para el cielo presentan Estudio Bíblico Escudriñando como los de Berea, a partir del sábado 14 de octubre, desde las 8 a 9:30 am, hora dominicana, con el pastor Javier Martínez. Únete a nosotros y adquiere más conocimientos de las Sagradas Escrituras, escudriñando como los de Berea. Gloria al nombre de Cristo, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Le damos gracias al Señor en este día que nos permite estar en sintonía con ustedes a través de Radio Alma Cristiana. Su hermano y consiervo pastor Javier Martínez está con ustedes en una entrega más de lo que es Escudriñando como los de Berea. Le damos la gracia al Padre por esta semana que nos ha permitido compartir, vivir junto a los nuestros. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le bendecimos a ustedes que están en sintonía a través de Radio Alma Cristiana. Que Dios le bendiga rica y ampliamente. Gloria al Señor. El día de hoy, tenemos un nuevo tema, gloria a Dios, pero relacionado a lo que hemos estado hablando anteriormente, a la oración. El día de hoy, la semana pasada, ¿verdad? Hablamos primero del principio de la oración y estuvimos hablando luego de la importancia de la oración. Entonces estaremos hablando hoy sobre el poder de la oración. Entonces es un tema que viene relacionado, como he dicho, de lo que hemos estado hablando recientemente, las semanas pasadas, y vamos a seguir en el mismo tenor de la oración, y ya luego entonces vendremos con otro tipo de tema que estamos esperando para compartirlo con ustedes. Pero como nos entramos en lo que es básicamente la oración, pues vamos a darle continuidad para estar hablando sobre ella durante el día de hoy. Gloria al Señor. Recuerde usted que está conectado, que se conecta hoy por primera vez, gloria al Señor, o si usted sabe, damos este estudio escudriñando como los de Berea. Es un estudio bíblico por su hermano, ¿verdad? Consiervo, quien les habla, Javier Martínez. Y yo quiero invitarle a que usted busque lápiz, libreta, papel, como usted quiera, porque es hora de que usted tenga en qué anotar. Es importante esto, que tenga, ¿verdad? ¿Dónde voy a anotar? ¿Dónde voy a anotar lo que yo escucho el día de hoy? Entonces vaya, por favor, yo le voy a dar unos minuticos, le voy a dar unos minutos breves, lo que suena una alabanza, para que usted pueda ir y buscar esa libreta, ese cuaderno, para que entonces le demos continuidad hoy a lo que es nuestro estudio, escudriñando como los de Berea. Gloria al Señor. Aquellos discípulos, ¿verdad? En el libro, gloria al Señor, de Hechos 17:11, cuando se le llevó la palabra y ellos, esta gente de Berea, era una comunidad, ellos empezaron a abrir las escrituras que ellos conocían, la ley, los profetas, a ver si verdaderamente lo que a ellos le estaban diciendo era así. Gloria al Señor. Entonces es importante eso, que nosotros podamos escudriñar también de la misma manera. Gloria al Señor. Vamos brevemente, una pausa musical,
y regresamos. Cuando usted tenga su libreta, búsquela porque ya vamos a iniciar, para que usted, si quiere ir tomando apuntes, que es importante, pues lo vaya haciendo mientras nosotros hablamos. Que Dios le bendiga. Esto es Escudriñando como los de Berea. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Si todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Y si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos.
Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es Dios. Alabanza al nombre de Cristo. Le damos gracias al Cordero, ¿verdad? Dios nos espera con los brazos abiertos. Él está allí siempre, gloria a Dios, dispuesto para nosotros, dispuesto para compartir, para escucharnos, para amarnos, para bendecirnos, para corregirnos. Gloria al Señor. Bien. Seguimos entonces, habíamos dicho que íbamos a empezar el día de hoy con un nuevo estudio concerniente a la oración. Le habíamos hablado que íbamos a hablar del poder de la oración. Gloria al Señor, del poder de la oración. Es un tema, ¿verdad? Que la oración es, en este tiempo, hablábamos la semana pasada que todos sabemos que debemos de orar y que si hay algo que coincide en todos los credos religiosos es en la oración. Hablamos sobre este tema, pero hablamos también de la dificultad que enfrentan los creyentes a la hora de orar. Eso lo sabemos. Miles de personas oran solo en tiempo de gran tribulación, en peligro, en tensión, en incertidumbre, ¿verdad? Pero la verdad es que Cristo les enseñó a sus seguidores a orar siempre. Esa era, ¿verdad?, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a orar siempre. Tan ferviente y tan directas eran las oraciones de Jesús que una vez cuando Él oró, sé que usted lo recuerda, allí Jesús oraba y cuando Él había terminado de orar, sus seguidores se acercaron a Él. Habíamos visto este pasaje en Lucas 11:1. Lucas 11:1 y le dijeron al Señor: enséñanos a orar. La Biblia registra de lado a lado, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, se encuentran relatos de personas cuyas oraciones fueron contestadas. Personas que cambiaron la dirección de la historia por medio precisamente de la oración. Personas que oraron fervientemente y Dios le contestó. Encontramos enumerados casos. Abraham oró y mientras Abraham oró, Dios no destruyó la ciudad de Sodoma, de Gomorra, donde estaba Lot, el sobrino de Abraham. Ezequías oró cuando su ciudad era amenazada por el ejército del invasor de los asirios, comandado por Senaquerib. Y cuando Senaquerib trató de penetrar, ¿verdad?, todo su ejército fue destruido y la nación fue librada por una generación más. Y esto porque el rey había orado. Ellos no tenían la forma humana ni la capacidad en el ejército quizás para vencer el ejército de Senaquerib. Sin embargo, cuando puso todo en las manos de Dios, cuando oró, Dios le dio la victoria. Elías oró y usted sabe que Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda del altar que él había construido en presencia de los enemigos del Señor. O sea, nos estamos dando cuenta, personas, ¿verdad?, que oraron en su justa dimensión y fueron respondidas sus oraciones de parte de Dios. Eliseo oró y el hijo de aquella mujer sunamita que había muerto, ¿recuerda usted? Había muerto el hijo de aquella mujer sunamita. Y cuando oró, pues resucitó a aquel muchacho. Jesús oró junto a la entrada también de la tumba de Lázaro, el que había estado muerto durante 4 días. Este hombre salió caminando. El mismo ladrón en la cruz, ¿verdad? No es una oración típica de la que nosotros conocemos. Oró porque ¿qué es orar? Hablar con Dios. Y este hombre oró y Jesús le aseguró que él iba a estar con él en el paraíso. Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas, oró. Le dice muchas veces que es la oración más corta, porque él dijo: sálvame, Señor. O sea, y el Señor le extendió la mano. Pablo oró y le nacieron iglesias en Asia Menor y en Europa. Pedro también oró y Dorcas fue resucitada por el poder de Jesucristo y sirvió varios años más. O sea, son ejemplos bíblicos de todas las personas que oraron, ¿verdad? La Biblia, o no todas, perdón, de muchas personas que oraron en la Biblia y cómo vieron respuesta de parte de Dios. Pero también, en el tiempo contemporáneo,
No sé si usted conoce de la historia de John Wesley, y este hombre oró y llegó el avivamiento a Inglaterra. Jonathan Edwards también oró y llegó un avivamiento extraordinario en New Harton, en Massachusetts, en Estados Unidos, y miles de personas se sumaron en la iglesia. Lo que le quiero decir con esto es que la historia ha cambiado una y otra vez a causa de la oración. Y puede cambiar de nuevo si hay personas que se ponen de rodillas y oran con fe. Si nosotros oramos con fe, vamos a ver milagros extraordinarios. Porque la historia ha cambiado y Dios sigue siendo el mismo Dios. El Señor no ha variado, en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Entonces, usted y yo también tenemos que orar. Gloria al Señor. Aleluya. Pastor Neri, estoy al aire ahora. Déjeme un mensaje, por favor. Gloria al Señor. Entonces, qué cosa gloriosa sería si millones de nosotros, ¿verdad?, hiciéramos uso del privilegio de orar. Gloria al Señor. Jesucristo murió para hacer que usted y yo pudiéramos tener comunión con Él, ¿verdad?, con el Padre, para que esto fuera posible. Gloria al Señor. Entonces, la oración, estimados, es lo que nos acerca, es lo que nos conecta con Dios. Palabra, la oración nos da intimidad, podemos hablar, podemos dialogar con Dios, expresarnos, podemos escuchar al Señor, no solamente a través de la palabra, sino que también podemos escuchar al Señor en medio de las oraciones. Él nos dijo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se aparta del pecado para buscar a Dios. Y dice la sencilla oración: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Cuando los discípulos de Jesús fueron a ver a Jesús y le pidieron que les enseñara a orar, el Salvador les respondió dándole la petición modelo del Padre Nuestro. No obstante, eso fue solo una parte de las instrucciones, porque hay decenas de pasajes donde Jesús habla y motiva e incentiva la oración. Y considero que nosotros también tenemos que motivarnos y motivar en nuestras iglesias la oración. Y si hay algo en nosotros que no está permitiendo que nosotros pues oremos, entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, tenemos que solucionar esto, porque esto es lo que nos acerca, esto es lo que nos va a dar a nosotros la victoria, lo que nos va a fortalecer. Esta oración es la que nos va a fortalecer. Si no oramos, lamentablemente, por más que querramos, vamos a estar limitados en muchas cosas. Porque la oración es aquella que tiene el poder para que nosotros podamos pasar, ¿verdad?, la frontera, gloria a Dios, de lo posible a lo imposible. Jesús estuvo solamente 3 años y medio aproximadamente de ministerio público, pero nunca estuvo demasiado ocupado como para orar. No estuvo tan ocupado para orar. Y nosotros muchas veces el tiempo no nos alcanza para orar. Y no nos alcanza el tiempo para orar precisamente porque la oración no es una de nuestras prioridades. Porque si nosotros fuéramos o tuviéramos en prioridad la oración, nosotros no es que no nos alcanzara el tiempo para orar, es que no hiciéramos quizás otras cosas, o quizás la oración estuviera en el primer lugar y no en el último, porque precisamente por eso no nos sobra tiempo, porque no la tenemos en primer lugar. Porque si estuviera en primer lugar la oración, hiciéramos la oración y después todos los demás. Entonces Jesús nunca estuvo tan ocupado como que, wow, tuve el día tan cargado hoy que no puedo orar. No fue así. A diferencia de Él, cuán poco tiempo y con cuán poca intensidad oramos nosotros, ¿verdad? Muchas veces recitamos las apresuradas, ¿verdad?, y apuradas oraciones, versículos que nos aprendimos de memoria y nos despedimos de Dios por el resto del día o en el momento que hablemos, hasta que nuevamente corriendo
enviamos algunas peticiones, quizá en la noche, quizá en la madrugada, en fin. Pero muchas veces nuestro tiempo es limitado para la oración. Y es limitado, reitero, porque no le hemos dado el valor y la importancia. Y mientras no le demos el valor y la importancia, no vamos a poder descubrir el poder de la oración. Por eso precisamente hay poco poder. Por eso precisamente hay pocos milagros. Dios es el mismo. La palabra sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que no es lo mismo entonces? Si la palabra es la misma, si Dios es el mismo, ¿por qué tantos milagros que veíamos antes, que menciona la Biblia, que se hablan en generaciones pasadas? En los 80, los 90, en los 40, en los 30, por ahí, en el 1904, 10, en esos tiempos que habían tantos milagros, aún milagros regenerativos, personas que le faltaban manos, brazos y le salían, personas que le faltaban piernas y le salían. No le voy a hablar de personas que eran paralíticos y caminaban, porque si le digo que les faltaban piernas, los paralíticos salían corriendo entonces. Personas, ¿verdad?, que tenían tumores que parecían pelota de fútbol, de lo grande, y cómo explotaban y desaparecían en instante. Entonces, este no es el programa de oración que Jesús diseñó. Jesús rogaba durante mucho tiempo y repetidas ocasiones. Estaba escrito que pasaba noches enteras suplicando fervorosamente. Noches enteras. Entonces, pero qué poca, ¿verdad? Qué poca perseverancia, qué poca persistencia muchas veces demostramos nosotros en nuestros ruegos. Son ruegos muchas veces insípidos, secos, desabridos, sin pasión, sin fervor, porque lo hacemos muchas veces para cumplir una rutina. Lo hacemos simplemente para cumplir parte de nuestra agenda que dice que tenemos que orar de X hora a X hora. Y lo hacemos simplemente para sentirnos satisfechos, en el sentido de que yo oré, yo estoy orando, yo oro mucho, pero no con la pasión, no con el amor, no con el anhelo de estar allí en la presencia de Dios, simplemente porque quiero estar. Yo no estoy, ¿verdad?, con mis hijos para que la gente diga, ay, mira, él está con sus hijos. Yo estoy con mis hijos porque amo a mis hijos, porque disfruto a mis hijos. Yo juego con mis hijos no porque para que usted diga, ay, mira, está jugando con sus niños, qué lindo se ve. No, yo lo hago porque es mi naturaleza, porque yo amo hacerlo. Entonces, tenemos que amar, porque yo me apasiono cuando juego con ellos, cuando estoy con ellos, cuando los baño, cuando los cambio, cuando les doy comida. No lo hago molesto, ni lo hago porque hay que hacerlo. No, entonces la oración debe ser con tal pasión también, que nosotros oremos de tal manera que nos sintamos apasionados, llenos, que lo hagamos fervorosamente. Pero es verdad que poca perseverancia, que poca persistencia muchas veces mostramos nosotros en nuestras oraciones. Sin embargo, la Biblia enseña en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar, dice la Biblia. Dice que debemos orar sin cesar. Y este debería de ser el lema de todo seguidor de Cristo Jesús. Nunca dejes de orar por oscuro que esté o desesperante que parezca tu caso. Nunca dejes de orar, nunca dejes de orar. No importa cómo hoy tú estés, no importa que hoy no tengas alimento, no importa que hoy te sientas débil, no importa que estés enfermo, no importa que no haya dinero, no importa que no haya problema en la familia, no importa que tu hijo esté en las drogas, no importa que tu esposo esté rebelde, que tenga otra mujer en la calle, no importa lo que hoy estés viviendo, nunca dejes de orar. ¿Por qué? Porque Pablo enseñó que debemos orar sin cesar. Y nuestros días de oraciones deben de ser de igual manera. Meditando en el día, orando, hablando con el Señor en el transcurso del día. Con frecuencia nuestro Señor oraba. Oraba solo muchas veces, apartado de toda distracción terrenal que pudiera haber. Se apartaba de los discípulos, del gentío. Quisiera instarle a usted que usted también busque ese lugar, gloria a Dios, que usted se aparte
una habitación, el baño, el closet, donde usted quiera, un rincón en su casa, donde usted se pueda encontrar con regularidad con el Señor, donde usted pueda tener un tiempo específico para estar allí junto al Padre, donde no haya situación en su vida que cambie el tiempo de oración que usted quiere durar delante del Señor. Esa oración callada, esa oración escondida, en la que el alma se encuentra con Dios, acercándose a su presencia, puede ser la bendición más grande de su vida. Cuando estamos allí solos, trancados, que no hay nadie que nos escucha, sino solamente Dios, ahí somos sinceros, allí desnudamos nuestros corazones delante de Dios. Allí no hay oraciones hipócritas, ¿verdad? Bueno, no debería de haberlo. Porque allí yo soy tal cual soy, estoy desnudo delante de Dios, le digo mis debilidades, le digo mis defectos, le pido al Señor que me ayude, le pido al Señor lo que yo quiero, ¿verdad? Voy buscando la voluntad del Padre. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Recuerde que estamos hablando sobre el poder de la oración. Estamos manejando lo que es la introducción para entrar un poquito más de lleno con las palabras. Cuando observamos la vida de oración de Jesús, notamos la intensidad con que él oraba. Estudiemos para que veamos. El Nuevo Testamento dice que en el Getsemaní, libro de Lucas capítulo 22, verso 44 específicamente, cuando él oraba en el Getsemaní, dice la Biblia que el clamor era a gran voz, clamó a gran voz, que la intensidad de su oración, y él cayó en tierra, rostro en tierra, quizá aquella tierra húmeda, ¿verdad? Como estuviese, pero rogó, dice, hasta que su sudor eran como gotas de sangre. O sea, mire donde la intensidad de la oración de Jesús cuando estuvo allí en el Getsemaní, que su oración era tan fuerte, tan fervorosa, que pudo dejar gotas de sangre. Su sudor eran como gotas de sangre. Eso nos dice a nosotros, ¿verdad? La magnitud de la pasión de aquella oración. Gloria al Señor. Cuando observamos la vida de oración de Jesús, notamos la intensidad con que él oraba. El Nuevo Testamento dice que en el Getsemaní él clamó, ¿verdad? De esta gran manera. Y podemos notar, gloria a Dios, no solamente por el dolor quizá que ya él empezaba a sentir de lo que iba a ser su crucifixión, sino que ya él oraba intensamente, apasionadamente con el Señor. Y muchas veces hacemos nosotros repeticiones mezquinas, ejercicios de oratoria, usando incluso hasta palabras de otros, en lugar de clamar desde lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces, cuando oramos, cuando vamos a orar, nuestros pensamientos están en el aire, divagando está nuestro pensamiento. Se da el caso que están divagando nuestros pensamientos. Entonces, Jesús nos enseña a nosotros, por quién nosotros también deberíamos de interceder, de orar. Y su ejemplo nos dice que oremos por quienes nos ultrajan y nos persiguen. Mateo 5:44. A veces creemos que la oración simplemente es una petición para mí, para yo satisfacer mis necesidades, para que Dios me complazca, para que Dios me bendiga, para que Dios me dé lo que yo necesito. Pero no nos damos cuenta que es y debe de ser más allá. Gloria al Señor. Es y debe de ser más allá. Nosotros tenemos que orar, gloria al Señor, por aquellas personas que a veces nos hacen la vida imposible, por aquellos que nos critican, por aquellos que se burlan de nosotros, por aquellas personas, gloria al Señor, que muchas veces nos cuestionan, por aquellos que quizás han sido injustos con nosotros, con aquellas personas que nos han traicionado, que nos han engañado. Tenemos que orar por estas personas. Y no orar simplemente por orar, sino orar para que Dios los bendiga de manera poderosa.
Debemos rogar por nuestros enemigos y pedir que Dios lo lleve a Cristo, a aquellos que no son cristianos, y porque Dios lo perdone, gloria a Dios. Las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo allí en la cruz, después de que aquellos gruesos clavos penetraron sus manos y sus pies, fueron oración de intersección. En Lucas 23:34 dice que él, mientras estaba allí crucificado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oye, aquellos hombres, aquellas personas acababan de crucificar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo acababan de colocar en una cruz. Le penetraron las manos con clavos, los pies. Le abrieron con una lanza el costado. Pero Jesús, a pesar de aquel dolor, de aquel sufrimiento, Él dice: perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y muchas veces pasa así. Hay personas que están a nuestro alrededor, no saben, son incitados muchas veces por el enemigo. Recuerde que el enemigo usa personas muchas veces que no son cristianos, en unas ocasiones cristianos, pero que tienen debilidad, que tienen puertas abiertas, y lo usa para hacernos la guerra, pero muchas veces no son ellos, sino que es el enemigo a través de ellos, y ellos simplemente se dejan usar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado algún tiempo orando por nuestros enemigos, por aquellas personas, verdad, que nos ultrajan, aquellas personas que nos insultan o que nos han traicionado? Es difícil a veces, ¿verdad?, orar por quien te traicionó. Es difícil a veces, ¿verdad?, por quien tú le diste, no sé, cobertura, amor, le diste muchas cosas, y de repente esta persona te dé la espalda, te traicione, te juzgue, mienta de ti, hable de ti mintiendo, te calumnie. Ora por ellos, bendícelos en el nombre de Jesús, que Dios lo prospere. Una lección más que Jesús enseña es la victoriosa seguridad también de que Dios responde toda petición sincera. Algo bueno que nos dice Jesús, ¿verdad? Como todas las cosas. Los escépticos pueden cuestionarlo, negarlo e incluso burlarse. Pero Cristo mismo hizo esta promesa en Mateo 21:22. Y Él dijo: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y ahí va, gloria a Dios, algo que yo le hablaba hace un momento, de que nosotros no le tenemos una gran importancia a la oración. De hecho, quizá la oración es uno de nuestros últimos recursos, o un recurso intermedio, no el principal. Pero qué lindo si nosotros descubriéramos el poder de la oración e hiciéramos caso a esta promesa que hace Jesús, donde dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Wow, creer. Y yo creo que ahí se basan muchas de las cosas por qué quizás no oramos, porque no creemos. Si nosotros viéramos, hermano, que Dios resucite 2 o 3 muertos, si nosotros viéramos que 5 o 10 personas, todo el que oremos de cáncer se sana, mire, a nosotros no hay que decirnos de la oración, es que nosotros vamos a amanecer despiertos, velando, orando, hermano, porque hemos descubierto, hemos visto, estamos creyendo. Pero la incredulidad de Tomás, que no creemos hasta ver, es la que muchas veces nos limita para que podamos ver los grandes milagros y para que podamos orar. O sea, no pueden levantarse 5 muertos, no pueden sanarse 10 de cáncer. Claro que pueden. ¿Por qué no se levantan? Precisamente porque quizás no estamos creyendo como demanda la palabra que nosotros debemos de hacer. Porque dice que si nosotros creemos, recibiremos todo lo que pidamos en oración. El tema está no simplemente en que si estamos orando, sino en que si estamos creyendo cuando oramos. Yo le pido a Dios cosas que sé que Dios hace, o le pido a Dios cosas que quizás Dios puede hacer. Un detalle. No, quizás Dios lo hace. Bueno, quizás está limitando el poder de Dios. Quizás Dios lo hace. A lo mejor no lo estás viendo como deberías de verlo. A lo mejor no estás creyendo como deberías creer. Todo, Jesús dijo: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración.
¿Recibimos nosotros todo lo que pedimos en oración? De ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces, como dice Santiago, pedimos para nuestro deleite. Y Juan dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios y sabemos que Él nos oye, recibiremos lo que estamos pidiendo. Debemos confiar en esa promesa. Nuestro Padre es el dueño de todo. Y Él, como dice Filipenses 4:19, Él les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él ha prometido, Él responderá, Él entregará, Él nos dará lo que nosotros necesitemos conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Es por ello que nosotros debemos de descubrir aquel poder de la oración. ¿Y cómo descubrimos el poder de la oración? Orando y creyendo. ¿Sabes qué? Que precisamente el creer me lleva a orar. Hablaba la semana pasada que una de las cosas que impide que la gente ore es cuando las personas no están leyendo la Biblia. Que uno de los incentivos principales a las personas orar es la lectura de la palabra. Sí, cuando la persona lee la palabra es el principal motivador para la oración. Porque a través de ahí viene la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando tú crees, ora. Cuando tú crees, ora. Es decir, si yo no creo que Dios me oye, si yo no creo que Dios me puede responder, si yo no creo que Dios lo puede sanar, yo no voy a perder mi tiempo orando. Ahora, cuando yo creo fervientemente de que sí, Dios lo hará, no creo de que Dios lo puede, porque obviamente, si no, cuando creo que Dios lo hará y oro fervientemente, podemos ver los grandes milagros. Entonces, hay debilidades en nosotros, de acuerdo entonces al creer y de acuerdo a la misma oración, al que le demos la importancia que realmente tiene la oración. Porque el mismo Jesús, no voy a hablar siendo Dios porque sabemos que era Dios, pero vamos a verlo como hijo de Dios, como aquel hombre encarnado. Pero sí sabía, porque dice él que él es el camino al Padre. Dice que él vino del Padre y él volvió al Padre. Sabiendo esto, entonces, él sabiendo todo del Padre, ¿cómo es que este hombre entonces oraba tanto? Algo tenía la oración, tiene la oración, que él oraba tanto. Y a nosotros nos cuesta tanto orar media hora. Nos cuesta tanto orar 1 hora. Nos cuesta tanto orar 2, 3 horas. Pero queremos que Dios haga milagros poderosos. Queremos que Dios se glorifique. Queremos que Dios rompa las cadenas, que Dios reviente la iglesia de personas. Queremos que Dios haga tantas cosas, pero estamos tan limitados en la oración que parece difícil, casi imposible. Porque nuestras oraciones son muy limitadas. Dios puede derrotar a cada uno de los enemigos de su alma y defenderlo a usted de todo peligro. O sea, nada es imposible para Dios. No hay tarea demasiado ardua, no hay problema demasiado difícil, no hay ninguna carga demasiado pesada para el amor de Dios. Si oramos con fe, esos problemas, esas situaciones difíciles, esa carga pesada, esas cosas que vemos imposible, Dios puede obrar de manera gloriosa. Él conoce completamente el futuro, con sus miedos, con su incertidumbre. Acuda a Él. Vayamos a Dios. Vayamos como Job, que dijo: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10, usted que está anotando. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, dijo Job, me probará y saldré como oro. Bendito sea el nombre de Cristo.
Qué bueno es Dios. No pongamos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Si hay algo en lo que siempre he orado por esto en mis oraciones, pero no como lo estoy haciendo en este tiempo. Y es diciéndole a Dios que haga su voluntad cada vez que no le voy a decir cada vez que me pongo a orar o cada vez que me arrodillo, sino en el día, cada vez que yo trato de meditar o hablar con Dios, haciendo lo que esté haciendo, trato de decirle al Señor que haga su voluntad por encima de la mía. Que no lleve mis planes a cabo, sino los de Él. Por encima, hermano, no vamos a poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. No insistamos en hacer las cosas a nuestra manera. No le diga a Dios lo que tiene que hacer. Más bien aprenda la difícil lección de orar como oró nuestro mismo Señor Jesucristo, sin pecado, que dijo allí cuando hablaba en Getsemaní, Lucas 22, en esta ocasión verso 42, Él dijo: no se cumpla mi voluntad, no haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Y que esa sea nuestra oración para este tiempo que la iglesia tiene que estar despierta en oración, este tiempo que la iglesia tiene que mostrar el poder de Dios, este tiempo que la iglesia, hermano, tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque el mundo tiene muchas ofertas tentativas, gloria a Dios, y la iglesia muchas veces se queda obsoleta detrás, se queda sin atracción, y se queda sin atracción porque la atracción queremos ser nosotros, hombres y mujeres, muchas veces viviendo un evangelio mundano y no un evangelio de poder. Queremos atraer a la gente con estrategias humanas, con programas humanos, con inventos terrenales, pero no con el poder de la oración, no con la pasión cautivadora. Por eso la gente muchas veces hasta ir a la iglesia le cuesta, hasta orar en la iglesia le cuesta, estar en comunión en la iglesia le cuesta, porque muchas veces estamos en la iglesia y en la iglesia estamos distraídos. Estamos en la iglesia pero estamos en otra cosa. Estamos quizá atendiendo unos mensajes, estamos escribiendo algo, estamos distraídos y estamos en la iglesia. ¿Y qué usted cree que pasa? Que el enemigo está ganando ventaja. Está ganando ventaja. Entonces nosotros tenemos que ser esa iglesia que despierta, esa iglesia que está viva, esa iglesia, gloria al Señor, que a través de la oración retome el poder del evangelio. Porque el apóstol Pablo enseña que el evangelio no consiste solamente en palabra. Y nos hemos vuelto muy palabreros. Nos hemos vuelto, ¿verdad?, de mucha prédica. Eso está bueno, buenísimo. Pero ¿y dónde está el poder? Porque el evangelio no consiste solamente en palabra, sino en poder. Entonces, ese poder, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Gloria al Señor. Aleluya. Dios desea que nosotros tengamos las mejores cosas. Eso desea Dios, que nosotros tengamos las mejores cosas. Dios, gloria al Señor, es nuestro Padre, hermano. Y Él quiere que seamos bendecidos, que seamos prosperados y que usted y yo salgamos adelante en todos los proyectos que decidamos emprender. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero esto lo hacemos de la mano de Él, obedeciéndole a Él, creyéndole a Él, orando, creyendo que la oración que hacemos tiene poder y que Él la va a responder. Porque estamos hablando directamente con nuestro Padre, estamos hablando con Dios Todopoderoso. Y sabemos, gloria a Dios, que cuando nosotros oramos y pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria al Señor. Bendito es Dios. En el Salmo 84:11 dice la palabra de Dios: porque sol y escudo es Jehová. Escuche, sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Se escucha? Dios no va a quitar el bien, hermano, a los que andan en integridad. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene es de nosotros. Está allí si solo aprendemos el secreto de la oración.
La palabra dice que si Él nos entregó a Jesucristo, su unigénito, ¿cómo no nos entregará también con Él todas las cosas? Dios nos entregará todo con Jesucristo. ¿Cómo no nos va a entregar Él todas las cosas? Aleluya. Mire esto. Si oramos poco, hermano, un poco de oración será un poco de poder. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Recuerde que estamos hablando sobre el poder de la oración. Poco poder, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Usted decide qué usted quiere. Yo quiero poder, pero no lo debemos hacer simplemente porque queremos poder. Es que nos viene el poder de manera automática cuando aprendemos a amar y estar en la presencia de Dios. No voy a la presencia de Dios simplemente para buscar poder y demostrar a los hombres que yo soy ungido de Dios y que yo tengo poder. Porque es lo que mucha gente está tratando de hacer, manipulando a Dios, queriendo ir allí a buscar el poder de Dios para expresarse y presentarse como los ungidos del último tiempo de Dios para vanagloriarse. Pero Dios no les respalda de la manera que ellos están buscando. Y gente que pasan días orando, ayunando en montes, en diferentes lugares, pero lo están haciendo simplemente con el corazón de mostrarle a los hombres que ellos son usados por Dios. De que no simplemente de que Dios sea glorificado. Porque muchas veces Dios no está en los escenarios de ellos. En los escenarios y en los carteles están ellos simplemente. En los flyers están ellos simplemente, no Dios. Y la intención de lo que lo conozca. Entonces me da pena cuando muchas veces nosotros queremos promover más nuestra figura que la figura de Dios, del poder, del Espíritu Santo. Aleluya. Jesús no enseñó a sus discípulos, hermanos, a predicar. ¿Qué cosa? Pero lo enseñó a orar. Wow. Esto es poderoso. Él no enseñó a sus discípulos. Tenga esto en mente, por favor. Él no enseñó a sus discípulos a predicar. Él no le dijo, mire, ustedes tienen que predicar así, tienen que hablarle así a la gente. Él no le enseñó eso. Pero sí le enseñó a ellos a orar. Entonces, esto tiene que tener un secreto. Esto tiene que tener una gran verdad. ¿Por qué? Porque si Dios si nosotros podemos ver como ejemplo que Jesús no enseñó a sus discípulos a orar, pero sí lo enseñó, no lo enseñó a predicar, pero sí lo enseñó a orar. Esto me dice a mí que hay más importancia, hermano, en la oración. Pastor, usted dice que no es importante la palabra. De ninguna manera, amado, porque nosotros estamos aquí por la palabra. Lo que le quiero decir es que lo que hace el efecto en nosotros y en lo que nos abre la puerta. Mire cómo el apóstol Pablo oraba y pedía que oraran por él para que el Señor le abriera puerta para él predicar la palabra. Él no decía reciten un salmo y digan una profecía para que Dios me abra puerta para poder predicar el evangelio. Él decía oren para que se me sean abiertas puertas para yo llevar el evangelio. Algo que nosotros, hermanos, debemos de saber es que el no orar es pecado. No orar es pecado, hermano. Un cristiano que no ora es un cristiano débil. Una iglesia que no ora, hermanos, es una iglesia débil. ¿Qué quiere decir débil? Que cualquier viento, cualquier situación, cualquier prueba, cualquier proceso nos puede sacar del camino o nos puede llevar al pecado. Una nación que no ora es una nación derrotada. Y una familia que no ora es una familia dividida. Libro 1 de Samuel, capítulo 12, verso 23, dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Usted está oyendo?
Usted está escuchando lo que le dijo Samuel al pueblo. Él dijo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. ¿Y cómo tú vas a pecar, Samuel? Dice él, dejando de orar. La palabra dice, cesando de rogar por vosotros. Traducida bien claro, dejando de orar. ¿Se da cuenta por qué no orar es pecado? Líbrame, Jehová, dice, de yo no orar por ustedes. Orar es un mandamiento de Dios. Lo vimos en 1 Tesalonicenses 5:17 hace un rato. Orar sin cesar. Muchos cristianos conocen el poder de la oración. Muchos cristianos conocen que hay poder en la oración. El patrón de la oración incluso. Incluso conocemos la prioridad y el propósito de la oración. Sin embargo, no tenemos el propósito ni apartamos tiempo para la oración. Entonces, si nosotros no reflexionamos, hermanos, amigos que me escuchan, incluso si no reflexionamos sobre la oración, lamentablemente nosotros vamos a claudicar, vamos a ser muy limitados, vamos a tener muchas debilidades. La tragedia de nuestros días no es la oración no contestada, ¿verdad? Porque hay muchas oraciones que quizás no han sido contestadas, pero esa no es la tragedia más grande de nosotros. No. La tragedia más grande de nosotros no es la oración no contestada. La tragedia más grande de nosotros es la oración no ofrecida. Aquellas oraciones que no ofrecemos. ¿Por qué? Por estar haciendo otra cosa. Por estar en otros asuntos. Esa es la oración, o esa es la parte más trágica en nuestro tiempo. Aquella oración que no fue hecha. Esa oración ungida de corazón que nosotros hacemos sube al cielo, amado. Cuando el apóstol Pablo lo apedrearon y lo dieron por muerto, él pidió por denuedo. Óyeme, lo apedrearon y él pidió denuedo, gloria al Señor. Porque ¿para qué? Para seguir predicando, oró, ¿verdad? Para seguir predicando la palabra del Señor. Y a eso nosotros estamos llamados. Estamos llamados a eso. Gloria al Señor. A rogar. A estar allí en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que nosotros podamos tener ese poder para hablar. Que podamos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y esto lo vamos a ver a través de la oración. La oración es una arma dada por Dios a sus hijos. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, en el verso 11, quiero compartir unos versos con ustedes. 12:11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro de la nueva, ¿verdad? A dar la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Gloria al Señor. La oración es una arma dada por Dios a sus hijos. Y aquí hay dos escenarios. Hay dos escenarios aquí que yo les quiero plantear en esta historia que acabamos de leer. Este pedazo, este fragmento. En los primeros versos la Biblia dice, a inicio y a finales del capítulo 11, los últimos versos, la Biblia dice que ellos, la iglesia, estaba haciendo oración sin cesar.
sin cesar estaban, o sea, no paraban. Estaban orando, la iglesia estaba orando por Pedro porque le habían cortado la cabeza a Jacobo. Y ya Pedro era el segundo que le iban a cortar, ya se había anunciado, no se le había cortado la cabeza por la fiesta de la Pascua que se estaba celebrando. Como se estaba celebrando una fiesta, no podían hacerlo, era Sabbat. Estaban esperando entonces para luego cortarle la cabeza a Pedro. Pero la iglesia estaba orando sin cesar. Y yo le dije que vamos a ver dos panoramas aquí. El número uno es el poder de la iglesia, hermano. De cómo la iglesia, orando, el Señor envió allí el ángel, gloria a Dios, y liberó a Pedro. Pedro quizá estaba resignado. Pedro quizá dijo, bueno, que se haga tu voluntad. Yo estoy contento porque en una ocasión a ellos lo afuetearon, le dieron su ramalazo, le dieron su fuetazo, y Pedro y Juan salieron contentos del templo, gozándose porque habían sido tenidos por dignos, fueron azotados por el Señor, y ellos para eso era un regocijo, sufrir en nombre de Cristo, quien había dado ya su vida. Entonces yo me imagino que Pedro estaba con la misma mentalidad. Bueno, si me cortan la cabeza, Señor, aquí estoy, gloria a Dios, aleluya, estaré contigo. Yo parafraseando, inventando cosas que no están, ¿verdad? Haciéndonos una idea de lo que Pedro quizá pensaba cuando estaba allí en la cárcel. Pero la iglesia estaba haciendo oración sin cesar. La iglesia estaba orando, Señor, libera a Pedro. Señor, que no le corten la cabeza como Jacobo. Padre, Él está en tus manos. Jesús, visítalo. Espíritu Santo, anda, ve, líbralo, envía a tus ángeles, Señor, y dale libertad a Pedro de la cárcel. ¿Y qué usted cree que pasó, estimado? Escúcheme. El Señor lo liberó, envió el ángel, liberaron a Pedro de la cárcel. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pedro fue libertado de la cárcel por un ángel. Ese es el primer panorama que quiero presentarle a usted. El poder que tiene la oración. De cómo Pedro no le cortaron la cabeza por la iglesia estar intercediendo. Ahora, ¿cuál es el segundo panorama que yo le hablé ahorita? La iglesia, hermano, no creía que Dios había hecho el milagro. Dios estaba en el asunto de hacer el milagro. Dios no quería que a Pedro obviamente le cortaran la cabeza, porque Pedro era el líder de la iglesia en ese tiempo. Y el Señor no quería, ¿verdad?, que a Pedro le cortaran la cabeza en ese momento. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo la iglesia no creyó el milagro. Mira, Pedro, está aquí, dice Rode. Pedro llegó. Y dice a la iglesia, no, muchacha. Es su espíritu. Mira que Pedro está aquí. Es su ángel que está ahí. Oye, ¿cuál era la fe de ellos? Ellos estaban orando para que Pedro fuera liberado. Y cuando Pedro es liberado, que está en la puerta, ellos dicen, este no es Pedro. Este no es, este es otra persona. Seguro que no es Pedro. Porque, hermano, y era lo que le decía ahorita, que nosotros tenemos que orar, que muchas oraciones no las vemos y no vemos la respuesta de parte de Dios, precisamente porque nosotros no creemos. En ese entonces, en ese momento, obviamente, Pedro, como el líder de la iglesia, la iglesia necesitaba a Pedro. Y Dios no tenía tiempo marcado para que Pedro partiera. Y esto, hermano, nosotros tenemos que verlo, que muchas veces pedimos pero no estamos creyendo. Y muchas veces estamos orando pero no creemos en lo que estamos orando. Lo vemos muy difícil, creemos, Dios no, es fácil, eso es imposible. Yo estoy orando en fe, pero decimos, estoy orando en fe, pero no estamos creyendo. Porque vemos eso tan difícil, tan imposible, que no es imposible. Así mismo es imposible. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos, hermanos, a orar fervientemente, a creer que lo que pidamos, como dijo Jesús, creyendo en oración, lo recibiremos. Allí Pedro no tenía una influencia política que pudiera hablar con él. Habían soldados cuidándolos, todo parecía imposible.
Hermano, soldados cuidándolo. Habían, usted sabe, como eran cuatro estaciones de seguridad. De 4, una aquí, otra allá, otra después, otra después. Y todo esto Pedro logró atravesarlo. Imposible para la mente. ¿Y cómo se va a escapar una gente de así? Así, por algo le pusieron toda esa seguridad para que no se escapara. Pero la oración tiene poder, hermano. La oración tiene el poder de mover la mano de Dios para que envíe ángeles y peleen por ti y peleen por mí. La oración tiene poder, hermano, para ver las cosas que no son. La oración tiene poder para hacer que los ángeles vengan y nos sirvan. Porque dice la iglesia que también están ángeles para nuestros servicios. Pero no hay fe. Gloria a Dios. Salmo 91 dice: mandará a sus ángeles que te guarden, que significa que te protejan con fuerza. Gloria a Dios. Libro Salmos 91. Usted verá, déle un vistazo allí, por favor. Al Salmo 91 en su verso 11, para que usted vea la expresión allí. Y con esto me voy a beber mi café. Espéreme ahí un rato. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Gloria al Señor. Yo no sé si usted le va a dar la gloria a Dios por esto, pero es para darle la gloria al Señor. Él envía a sus ángeles, hermano. Pero tenemos que ser personas que interceden y personas que oran. Gloria al Señor. Personas que están allí en la presencia del Altísimo, creyéndole al Altísimo y sabiendo que Dios es poderoso y que nosotros tenemos que persistir, perseverar en la oración. Oremos, hermano. Recordemos que allí está el poder del cristiano, está en la oración. Y así lo dice también una alabanza de Oscar Medina. Lo dejo con esto y regresamos en breve. El poder de la oración, a través de Radio Alma Cristiana, hoy con el tema el poder de la oración. Esto es Escudriñando como los de Berea. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús.
Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Gloria, gloria le damos al Padre, aleluya, qué bueno es Dios. Aquí estamos ya de regreso, estimados hermanos, escudriñando como los de Berea. Gloria al Señor. Hoy, ¿verdad? Con el tema, el poder de la oración. Gloria al Señor. Hemos avanzado ya tenemos una hora y unos minutos, gloria a Dios, que iniciamos. Y le damos la gloria al Señor que nos permite estar, ¿verdad?, conectado con ustedes, llevando este tema el día de hoy. El poder de la oración. Gloria al Señor. Hablábamos recientemente, antes de irnos a la pausa musical. Oye, no me dejó esa alabanza, no me dejó tomarme el café completo. Gloria al Señor. Pero aquí estamos, bendito es el Padre, ¿verdad? Hablábamos del arma, ¿verdad? Que la oración es un arma que Dios le ha dado a sus hijos. Y estábamos hablando de cómo Pedro fue liberado de la cárcel mientras la iglesia hacía oración sin cesar. Mientras la iglesia oraba de esta manera, Pedro, encarcelado, fue liberado. Gloria al Señor. La oración, estimado, es la sangre de la vida espiritual y es fundamental que aprendamos a orar. Si hay algo que tienen en común todas las religiones, todos los creos, es la oración. Es la búsqueda de la conexión de un ser superior. Entonces nosotros tenemos, hermanos, como cristianos, nosotros tenemos que perseverar en la oración. Ser persistente e insistente en la oración. ¿Cuán poderosa puede ser la oración? Hermano, el poder de la oración no debe de ser subestimado, porque muchas veces lo subestimamos, el poder de la oración, y no puede ser subestimado, porque acordémonos que cuando oramos le estamos dando la oportunidad a Dios para que haga. Amén. Ahí está una definición. Cuando oramos le estamos dando a Dios la oportunidad para que Él obre, para que Él haga. Entonces, si subestimamos la oración, estamos subestimando a Dios. Si creemos que es imposible, estamos diciendo que Dios no es todopoderoso. Por esa razón, nosotros tenemos que creer y orar, porque le estamos dando a Dios la facultad de que Él haga lo que nosotros quizás no podemos hacer. Gloria al Señor. Mire, la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 16, dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre ferviente, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Wow, tremendo.
varios principios acá muy importantes que nosotros debemos de orar y de practicar. Cuando hablo de practicar, estoy hablando precisamente de hacerlo. Porque muchas veces nosotros, hermanos, no hacemos lo que leemos. No. Nosotros leemos la Biblia, pero muchas veces ya se queda ahí en lectura. No, como dice Santiago, no somos hacedores de la palabra. Y ahí hay un problema, porque tenemos que ser hacedor de la palabra de Dios. Cuando empieza hablando acá en el verso 16, Santiago dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros, y dice que oremos uno por otro. Mira la importancia que le da Santiago a la oración. Oren uno por otro. Y dice, para que sean sanados. Gloria al Señor. Tanto heridas, tanto sanado de heridas como sanados también de algún tipo de enfermedad. Nos llama Él a que oremos, a que oremos, a que oremos. Nosotros tenemos que orar, tenemos que pasar tiempo en medio de la oración. Tenemos, hermanos, que orar unos por otros. A mí me gusta la oración. Y en la iglesia, nosotros, la gloria del Señor, muchas veces hacemos este tipo de oración, que nos ponemos a orar unos por otros, ¿verdad? Un hermano toma a otro, gloria a Dios, y empezamos a clamar y a orar unos por otros. Nosotros experimentamos algo lindo el miércoles en la iglesia, gloria al Señor. Nosotros estamos empezando un sistema de evangelización, donde toda la iglesia se está lanzando a la calle a evangelizar. Se lo comento porque quizá a usted también le puede servir. Porque una de las mayores debilidades de la iglesia de este tiempo es la oración y la evangelización. Y son las cosas que llevan la palabra y que permiten, ¿verdad? La evangelización es sembrar la palabra para que la gente se convierta. Y la oración es la que hace que esta palabra sembrada dé fruto. Porque cuando nosotros oramos, Señor, mira la palabra que sembramos, permite que sea efectiva, y oramos por esta persona, que su corazón la reciba, aquello, lo otro. Entonces, de esta manera nosotros le estamos dando vida a esa palabra que nosotros sembramos un día. Entonces, si una de las debilidades más fuertes de la iglesia de este tiempo es la evangelización y la oración, entonces nosotros tenemos que buscar mecanismos, tenemos que buscar la manera de cómo romper con esto. Nosotros regularmente dábamos culto 4 días en la semana, martes, miércoles, sábado y domingo. Sin embargo, nos reunimos los líderes de la iglesia. Yo me reuní como pastor con los líderes y planificamos algo de llevar a cabo un sistema de evangelización que no es nuevo, es lo mismo que conocemos, pero le vamos a dar criterio, prioridad a esto. Y una de mis preocupaciones era, porque yo quería ir a la calle a evangelizar, pero una de mis preocupaciones era, no lo puedo hacer un día, porque como estamos 4 días en la iglesia, muchas veces ha fallado, porque lo hemos puesto, ¿verdad? Jueves que no hay culto, o viernes que no hay culto, pero la gente va a la primera y la segunda semana, pero la tercera siempre tiene algo que hacer. Y no hay un compromiso, porque la gente ya para esa fecha, para esos días, ya tenía otro compromiso asignado. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Tomar uno de los días de nosotros, del culto, de los martes, que celebramos culto de damas, los miércoles culto de oración. Entonces estaba en el dilema, tomo los 2 días, tomo uno. Y esto tuve que hacerlo en oración para pedirle la dirección a Dios, porque decía, wow, tenemos que ir a la calle, debería de ser 2 días, pero no puedo quitar la oración de la iglesia, porque para mí las cosas principales de la iglesia son las oraciones y el estudio de la palabra. Esos 2 días yo no los negocio con nadie. Miércoles en mi iglesia se ora, sábado se enseña la palabra, estudio bíblico. Domingo tenemos cultos familiares, evangelísticos, avivamiento, como usted lo quiera llamar. Tenemos culto los domingos. Yo prefiero quitar el culto del domingo y no la oración. Yo prefiero quitar el culto del domingo y no el estudio de la palabra. Entonces decidimos quitar el martes y el miércoles, entonces oramos. Pero empezamos a hacer la oración. No sé cómo hicimos, porque pastor, usted me está dando una idea, pero explíqueme por favor, para ver si lo podemos hacer en mi iglesia. Nosotros hicimos grupos de 3 personas. Y estos grupos de 3 personas van a buscar un hogar para ir a llevar la palabra. Imagínese, si usted logra hacer 10, 15, 20 grupos de 3 personas,
usted le va a estar predicando mínimo a esas personas toda la semana. Que muchas veces no vienen 20 personas a nuestras iglesias como invitados. En la semana muchas veces no vienen 20 personas, ni 10, a veces ni 5, a veces ni 1, siendo honesto y sincero, ¿verdad? A veces no viene visita a nuestra iglesia porque no lo invitamos, porque la iglesia se vuelve perezosa a veces hasta para invitar. Y es un trabajo que tenemos que hacer para poder llevar la palabra y para que se salven las almas. Entonces decidimos ir a llevar, ¿verdad?, el evangelio. Mucha gente lo conoce como célula, ¿verdad? Como célula. Por eso le dije que no es nada, pero no le hemos designado ningún tipo de nombre, simplemente evangelización. Nos fuimos a un hogar y en aquel hogar entonces estaremos dando la palabra de Dios a una familia, pero vamos a invitar a los vecinos también. Tanto los de la casa que van a recibir la palabra tienen el compromiso de invitar a otros, como nosotros que llevamos la palabra tenemos también el compromiso de invitar a otros que se sumen. Ahora el miércoles entonces nosotros estamos orando en la iglesia. ¿Y cómo oramos? Estamos orando. Cada grupo de 3 está orando de manera independiente. Entonces usted ve todos los grupitos de 3 orando, uno aquí, uno allá, uno allá, uno allá, diseminado en la iglesia, orando todos los grupos de 3 personas. Y oramos por esa evangelización, oramos por lo que se vaya a dar, para que Dios nos dé de nuevo, para que las almas reciban, contrarrestando las armas del enemigo, desbaratando toda maquinación del enemigo en contra nuestra y del trabajo que estamos realizando. Luego entonces nos separamos y las damas se van a un lado a orar y los varones oramos en otro lado. Nosotros hacíamos eso hace un tiempo, que orábamos la hembra de un lado y los varones de otro por peticiones específicas, porque muchas veces no somos específicos a la hora de orar, y a la hora de orar simplemente oramos, hermanos, por cosas como que aéreas, que tú no te das cuenta si Dios te responde. Muchas veces nosotros, miren, si confiamos tan poco en Dios muchas veces, y aún en los mismos hermanos, que muchas veces se nos pregunta o le pregunta a usted, ¿por qué usted quiere que oremos? No, por nada, está bien. O usted le dice, dígame hermano, una petición para orar. Vamos a orar por los enfermos del mundo entero. Está bien, oremos por ello, pero es una petición demasiado abierta, demasiado ambigua. Usted no se va a dar cuenta cuando Dios se glorifique. Y el hecho de la oración es mostrar que Dios se glorifica. Gloria al Señor. Vamos a orar por Pedro, por la iglesia y oramos por cosas que no tenemos la manera de nosotros ver que Dios respondió. Y Dios quizá está respondiendo. Pero cuando nosotros oramos por algo ¿verdad?, tangible, que podamos ver el milagro, y miramos el milagro que Dios hizo, nuestra fe aumenta, nuestra credibilidad aumenta. Nuestra creencia se fortalecen en el Señor y nos dan más fuerza para orar. Pero vamos a orar por los enfermos que están en el hospital. Está bien. ¿Qué enfermo tú conoces? Dame el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Vamos a orar por él específicamente. Pedro Astacio. Vamos a orar por Pedro Astacio, que está interno en el Darío Contreras. Vamos a orar de manera específica. Muchas veces nosotros tenemos situaciones y ni siquiera la decimos para que oren por nosotros. Nos avergonzamos aún de las cosas que nos pasan, que muchas veces no es nuestra culpa, sino parte del propósito aún del mismo Dios en nuestras vidas. Y ni siquiera por eso queremos orar. Y ni siquiera le decimos a los hermanos, oren por esto. Porque muchas veces somos hipócritas y fingimos, hermano. Y usted tiene que aprender a pedir. Leímos ahora hace un rato que dice Santiago, oren uno por los otros. ¿Cómo usted va a orar por mí si yo no le estoy diciendo por qué ore? Yo tengo que decirle, hermano, mire, ore, que tengo este problema. Tengo este problema en la iglesia, tengo este problema con mi casa, en mi finanza, tengo problema con los hijos, tengo un problema con las mujeres, tengo un problema con el esposo, tengo problema con el trabajo, Diga lo que está pasando, hermano, para que lo presentemos a Dios tal cual. Y le pidamos a Dios que se haga. Nos dimos cuenta, como dice la lectura, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, tenía debilidades. Hermano, Elías, luego de orar para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, se mandó al monte para morirse. Le dijo, Dios, quítame la vida, que ya no quiero vivir. Pero el hombre hacía poco tiempo había hecho descender fuego del cielo. Pero un rato después estaba diciendo, mátame, que ya no quiero la vida. Porque era sujeto a pasiones, entró en una depresión. Igual, hermano, nosotros tenemos situaciones que nos debilitan, que nos hacen sentir de X o Y manera.
Pero, hermano, tenemos ahí, gloria a Dios, al Señor que nos fortalece, que nos sostiene. Y lo que quiero enseñarte con esto es que Elías no era especial, que Elías no tenía algo que nosotros no tenemos. Por eso Santiago especifica bien claro, y por eso el Señor pone en contexto la historia de Elías en este contexto de oración, para que nosotros veamos que no necesitamos ser súper espirituales, que no necesitamos ser de otra dimensión, sino que con nuestras propias debilidades, que con nuestras limitaciones podemos orar y podemos ver la mano de Dios obrando de manera gloriosa. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante, dice, a la nuestra. En otras palabras, no era diferente a ti, no busque como excusa. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice, y oró otra vez para que la lluvia viniera, y los cielos, dice, enviaron la lluvia y produjo su fruto. Gloria al Señor. Y ahí está, hermano. Nosotros tenemos que orar fervientemente. El poder de la oración no debe ser subestimado. Por eso debemos de confesar nuestras ofensas. Confesemos, hermano, aquellas cosas que están en nuestra vida, saquémoslas, oremos los unos por los otros. Para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho, puede mucho. Su oración, si usted vive en justicia, su oración puede mucho. Si usted es una persona íntegra, una persona justa, su oración tiene poder. Su oración tiene poder. Y yo quiero que usted crea hoy que la oración suya tiene poder. Ahora, si usted no es justo, si usted es una persona que se aprovecha de los demás, si usted es una persona que es inconsciente, arrepiéntase hoy para que no se lo lleve el diablo. Conviértase a Cristo. Oh, pero yo estoy convertido. Usted no está convertido nada. Usted tiene que arrepentirse de verdad y tener un corazón limpio, sano, íntegro delante de Dios. Dios definitivamente escucha las oraciones, responde a las oraciones y se mueve en respuesta a las oraciones. Pero tienes que orar fervientemente, tienes que estar allí en oración perseverando. Jesús enseñó, gloria al Señor, Jesús enseñó en el libro de Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada, dice, y nada os será imposible. Nada, wow, bendito sea tu nombre, Dios, aleluya. Es que nada, hermano, va a ser imposible. ¿Cuándo? Cuando tengamos fe. Cuando tengamos fe. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 45 nos dice la palabra: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. He aquí, hermano, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestras almas, hermanos, no son carnales. Nuestras almas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Y la oración, hermano, es una alma que usted tiene poderosa. Y nosotros tenemos que sacar provecho, tenemos que vivir con esto, hermano, pendiente de que hay poder en la oración, de que Dios está con nosotros, de que Dios quiere que seamos uno con Él, así como Cristo fue uno con el Padre. Y Jesús ora en el libro de Juan capítulo 17 para que así como Él y el Padre sean uno, nosotros también seamos uno. Seamos uno entre nosotros y uno con el Padre, gloria al Señor. Nosotros no podemos tener dos pensamientos, ni en la iglesia, ni en nuestra familia, ni en lo que nosotros desenvolvemos. Tenemos que tener un pensamiento. Tenemos que ser uno y tenemos que ser uno con Dios, porque hay un propósito importante aquí y no es el suyo. Hay un sueño importante aquí y no es el mío, es el de Dios. Y ese es el que nosotros tenemos que seguir. El apóstol Pablo le habló a los de Éfeso y le dijo a ellos en el capítulo 6, verso 18: orando todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hay algo importante que Pablo le enseña a esta iglesia de Éfeso.
Y es que hay que orar en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. No a veces, no cuando yo sienta, es en todo tiempo. No cuando la cosa está mala, no, es orar en todo tiempo. No, que ya estoy bendecido y ahora estoy tan bendecido que casi no paro en mi casa para yo orar, ni a la iglesia puedo ir porque ahora tengo compromiso, tengo mucho trabajo. Muchas veces vemos eso como una gran bendición. Eso es una maldición. Si te quita el tiempo de Dios, que tú tienes tanto trabajo, que no puedes ni siquiera orar, que no puedes ni siquiera adorar a Dios, que no puedes ni siquiera ir a la casa de Dios, en vez de una bendición es una maldición, porque te estás robando el tiempo de Dios, que es lo más valioso que hay. Te está evitando orar para que tu familia sea libre, sana. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu, y velando, dice él, con toda perseverancia. Con toda perseverancia. No es cosa de un día, hermano. No es cosa de dos. Hay que perseverar. Pero es que yo tengo ya un tiempo orando. Es que yo tengo ya esto. Es que yo estoy haciendo lo otro. Bueno, estimado, usted ahora tiene que hacer algo. Y es perseverar. No se canse, por favor. Usted no puede cansarse de la oración. Usted no puede detenerse. Usted tiene que seguir hacia adelante. Usted no importa lo que hoy esté pasando, persevere. No importa que usted no esté viendo nada, persevere. No importa que todo esté más oscuro que cuando usted empezó a orar, no importa, persevere. No importa que hoy tu esposo esté más rebelde, persevere en oración. No importa que tus hijos hoy estén rebeldes, no importa, persevera en oración. No importa que las finanzas están bajo cero, no importa, persevera en oración. No importa que tu esposa se levantó en contra tuya, tu esposo, persevera en oración. Persevera en oración. Están enfermas, persevera en oración. Como dice Pablo, con toda perseverancia y súplica. Gloria a Dios. El poder de la oración. Gloria a Dios. ¿Cómo me aprovecho de él? ¿Cómo? El poder de la oración no es el resultado, hermano, de la persona orando. No es simplemente como yo le dije a usted. Hay mucha gente ahorita, le dije, que está orando por días. Se trancan 10 días, 15, 20, 40 días. Y salen de ahí iguales. Porque lo hacemos muchas veces con una intención ilusoria y con una arrogancia. Y muchas veces no creemos, wow, y hasta lo promulgamos como... Si la Biblia dice que oremos en lo secreto, ¿por qué yo tengo que hacerlo público después que oro? Si la Biblia dice que oremos en lo secreto, ¿por qué inmediatamente yo salgo de lo secreto, lo hago público? Hermano, porque yo tenía 10 días orando, porque yo tenía 5 días trancado en oración antes de venir para acá, porque yo me tranqué 20 días, hermano. Usted desbarató eso. ¿Se da cuenta cuál era la intención de su corazón? Hacerle saber a los hombres lo que usted hace. No era darle la gloria a Dios. Y por eso no vemos muchas veces los resultados que necesitamos ver. Por eso muchas veces la debilidad espiritual. Porque no es que no lo hagamos, sí, pero mantengamos el secreto. Deja que sea Dios que te recompense en público. Él no dice que lo haga en lo secreto y que lo anuncie después en público. Él dice, hazlo en lo secreto. Y yo, dice Dios, te voy a recompensar en público. No es usted, hermano, ¿y cuál es tú mismo te recompensa? Cuando tú dices, yo estaba orando por una semana, yo me fui al monte 40 días, yo hice aquello, yo hice lo otro. ¿Quién se está recompensando? Usted mismo. Porque está buscando la alabanza, la aceptación de los hombres. Error. Y el poder de la oración no es el hombre, no es la persona orando. Por el contrario, el poder reside en el Dios a quien oramos. Reside en el Dios a quien oramos. Allí es, gloria al Señor. Es allí donde reside el poder. No es en nosotros de ninguna manera, amados. Porque hay gente que ora, pero no es en nosotros. Porque es de Dios el poder. Pero tenemos que orar. En el libro de Juan capítulo 5, verso 14 dice, y esta es la confianza, primera de Juan 5, 14, 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición de que la hayamos hecho. Impresionante. Wow. Me está diciendo el Señor que la confianza, por eso Jesús cuando enseña a orar, que lo hablamos cuando empezamos este tema de la oración, empezamos hablando del Padre Nuestro, ¿verdad? De cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar.
Y hablamos el modelo de oración que utilizó Jesús, y lo primero es Padre Nuestro. Cuando hablábamos de esto, de Padre Nuestro, hablábamos que el Señor quiere tener confianza. Está hablando de confianza porque nos está dando a nosotros la oportunidad de que lo veamos como el Padre, y que no simplemente como un ser supremo o superior o celestial, sino de una confianza de padre a hijo. Quiere que hablemos con Él. Por eso Padre Nuestro, porque nos está dando la confianza para que intercedamos, para que hablemos con Él de tú a tú, de persona a persona. Dios quita la barrera que quizá puede haber entre un ser superior, celestial, en el Todopoderoso, y nosotros que somos barro, que somos nada, que con el soplo nos vamos, gloria a Dios. Pero Él quitó esa barrera y nos está diciendo: yo soy tu Padre. Háblame como tu Padre que soy. Por eso Jesús enseña: cuando oren, digan así: Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús está trayendo confianza entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan? Y esta es la confianza, lo que hablábamos anteriormente, la confianza que Jesús nos dio. ¿Cuál es la confianza? Que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y vamos a hacer pausa ahí, porque hay un punto: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y ese es un detalle grande e importante el día de hoy. ¿Y cuál es el detalle grande? Que nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Porque usted tiene un sueño, usted tiene una idea. Usted hoy mismo, si usted es joven, es probable que usted terminó el bachillerato, o está en el bachillerato, o está en la universidad. Pero el deseo suyo ahora mismo es hacer una carrera. El deseo suyo ahora mismo es hacerse profesional. El deseo y la voluntad suya es casarse, gloria a Dios. Y si está casado y si es profesional, el sueño suyo es poner un negocio, es poder prosperar. Y si ya tiene el negocio, quizás su sueño es expandirlo a otras localidades, es quizás viajar, gloria a Dios. Y nosotros tenemos una voluntad en nosotros, un sueño en nosotros, y es lo que nosotros estamos siguiendo. Y cuando nosotros pedimos de acuerdo a esa voluntad nuestra y de acuerdo a ese sueño nuestro, el Señor, gloria a Dios, el Señor no va a estar mucho allí. ¿Por qué? Porque eso muchas veces riñe con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú seas abogado, la voluntad de Dios no es que tú seas ingeniero. Dios no te trajo para que tú seas arquitecto, Dios no te trajo para que tú seas médico. Dios te trajo, gloria a Dios, para exhibir su gloria a través de ti, para revelártele, para darte vida eterna, y para que tú también, conforme a esa gracia que recibiste de parte de Dios, también le lleve a otros esa gracia y esa bendición de que puedan conocer a Dios. La grandeza de un hombre no consiste en todos los bienes que pueda poseer, en sus títulos. No importa cuántos títulos tú tengas enganchado en tu pared. Puede tener 2 habitaciones colgadas, que no hay un espacio de pared llena de títulos. Eso no te hace importante delante de Dios. Lo que te hace importante delante de Dios es hacer su voluntad. Como Cristo, que dijo: no se haga como yo quiero. Él quizá tenía un plan. Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era el deseo de Cristo en el momento? No llegar a la cruz, no ir a ser crucificado, pero Él entendió que Él no vino a hacer su voluntad a la tierra. Y yo te estoy hablando a ti que tu voluntad no debe de ir por encima de la voluntad de Dios. Y por eso nosotros muchas veces tenemos una iglesia en este tiempo, aunque en este tiempo tenemos tanta facilidad y tanto acceso al conocimiento, pero tenemos iglesia hoy menos madura, menos eficaz y menos fuerte. Aunque la iglesia hoy es más grande que en todos los tiempos, también es más vana, porque por dentro no tiene nada, simplemente es estructura. Simplemente son gente vacía sin Dios, gente vacía sin Dios en las iglesias, porque no está el poder. Y no está el poder porque la gente no quiere orar y no tiene tiempo para orar. Por eso, y esta es la voluntad de Dios que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Oye, ¿cómo es que Dios? Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, no a la tuya. Dios mío, mira que yo quiero ser abogado, ábreme puerta. No me pida de acuerdo a tu voluntad. Dios mío, mira, pero es que yo quiero ahora poner este negocio aquí. No me pida conforme a tu voluntad. Dios te va a escuchar, dice, y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. En otras palabras, cuando le pedimos cosas a Dios que no son de acuerdo a su voluntad, Dios voltea la cara, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y cuando nosotros caminamos de acuerdo al propósito de Dios, veremos las puertas de los cielos abiertas. Sin embargo, cuando caminemos de acuerdo a nuestro propósito o de acuerdo a nuestra voluntad, tendremos nosotros que abrir la puerta a la fuerza. Y eso es lo que muchas veces pasa. Que creemos, gloria a Dios, creemos que porque se nos están abriendo las puertas, porque le estamos tocando, porque le estamos derrumbando con una mandarria, que Dios está con nosotros. Pero Él dice,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Si pedimos, ¿cómo? ¿De acuerdo a mi voluntad? No, de acuerdo a la de Él. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es una declaración impresionante. Y si yo sé lo que estábamos hablando hace un rato, de creer. O sea, yo estoy orando, pero no estoy creyendo. Lo que estaba sucediendo con la iglesia allá, con Pedro. Aunque Dios quería que Pedro fuera liberado, la iglesia estaba orando y Dios hizo el milagro, pero esta iglesia no estaba creyendo. Nosotros no podemos ser así. Nosotros, por eso dice, y si sabemos que Él nos oye, o sea, ay, Señor, ay, si tú me oyes, Señor, mira, yo quiero que tú me ayudes, Padre. Ay, Señor, si tú me oyeras, Dios mío, te estoy clamando. Esas muchas veces son nuestras palabras al orar. Ay, Dios mío, si tú no estás creyendo que Él te está oyendo, tú no sabes que Él te está oyendo. Por eso dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición de que la hayamos hecho. Ahora, dése cuenta que todo esto está condicionado a que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Por eso hay muchas oraciones y muchas peticiones que nosotros no las vemos contestadas, porque estamos pidiendo de acuerdo a nuestro corazón. Si usted es un siervo de Dios, usted tiene que ser una nueva criatura. Y ser una nueva criatura no es seguir con el patrón viejo de hombre que tú tenías, sino adoptar ahora la patria celestial que te adoptó a ti como hijo y como ciudadano. Y tiene que seguir entonces esos criterios. No importa quién esté orando, la pasión en la oración o el propósito en la oración, Dios responde a las peticiones que están de acuerdo a su voluntad. No importa quién es el que esté orando, o la pasión en la oración, o el propósito de la oración. Dios responde, hermano, a las peticiones que están hechas de acuerdo a su voluntad. Su respuesta no siempre es sí, pero siempre es nuestro mejor interés. Cuando nuestros deseos se alinean con la voluntad, lo entenderemos en su momento. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que procurar, de alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo conozco cuál es la voluntad de Dios? Ore y lea su palabra, que ahí está claro cuál es la voluntad de Dios para el hombre. La Biblia dice claramente cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que en el tiempo en que nosotros vivimos, muchos profetas y mucha gente, entre comillas, está diciendo cuál es nuestra voluntad y nos están descarriando, gloria a Dios, en medio de la iglesia y en medio del camino, porque están hablando cosas sin fundamento, sin verdad, sin ética espiritual, y están hablando simplemente lo que la gente quiere oír, no lo que Dios ya dijo. Porque la gente sabe lo que Dios dijo ya, porque está escrito en la Biblia, pero la gente quiere que le digan algo diferente de acuerdo a ellos, a su voluntad. Y por eso la gente siempre está buscando que alguien le hable o que alguien le diga algo, porque ellos quieren descubrir algo diferente que no es precisamente lo que está en la Biblia. Cuando nosotros oramos apasionadamente y con propósito, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios responde poderosamente. Dios responde, amado. No podemos llegar a la oración poderosa usando fórmulas mágicas. La respuesta a nuestras oraciones no depende de la elocuencia de nuestras oraciones. No tenemos que usar ciertas palabras o frases para lograr que Dios conteste nuestras oraciones. De hecho, Jesús rechaza a aquellos que oran usando repeticiones, vanas repeticiones. Y orando, ¿verdad? Jesús dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, refiriéndose a nosotros, obviamente, que piensan que por su palabrería serán oídos. Obviamente, ahí Jesús le está hablando a los judíos. Y habla que muchos de los judíos, muchos de los gentiles, para ser aceptados, hacían muchas vanas repeticiones, ¿verdad? Usaban estas vanas repeticiones, y esto era para ser visto y para ser reconocido y para ser aceptado en medio del pueblo judío, que obviamente eran, ¿verdad?, los naturales. Pero los gentiles que iban y vivían en aquel pueblo y querían ser de aquel pueblo, ellos entonces elevaban muchas oraciones vanas, muchas oraciones repetidas, ¿verdad?, para ser visto y para ser oído, pero no era de corazón, sino simplemente porque querían ser admitidos en medio de aquel pueblo. Y Jesús dice, no hagáis pues semejante a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Dios sabe lo que tenemos necesidad. Mateo 6, 7, 8. Capítulo 6, versos 7 y 8. Usted que está apuntando. Aleluya. Entonces Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. La oración es una comunicación con Dios. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios su ayuda.
Es pedirle a Dios su ayuda. Es una comunión. Y nosotros estamos aquí para ver el propósito de Dios. La vida de José había un propósito marcado de parte de Dios. Y hoy nosotros lo podemos ver claro porque ya la historia está concluida en la vida de José. Pero Dios tenía un propósito claro. ¿Y cuál era el propósito de Dios con la vida de José? Salvar al pueblo de Dios. Salvar al pueblo hebreo que Dios había escogido para crear una nación y para darse a conocer al mundo entero. Pero Dios hizo que José tuviera que padecer todo lo que padeció para llevarlo y colocarlo en aquel lugar como gobernador, para desde allí entonces tener el poder suficiente para poder llamar a su pueblo, traerlo, alimentarlo en el tiempo de hambre y de sequía, para que este pueblo no muriera como murieron otros, sino que se mantuviera, se preservara, para que entonces la promesa de Dios siguiera. Y así Dios también tiene un propósito con nosotros. Hoy usted y yo no lo vemos claro. José cuando llegó a Egipto no lo vio claro. José cuando estaba en la cárcel no lo vio claro. Ahora, ¿qué le hacía? La voluntad de Dios. Se mantenía fiel, se mantenía íntegro a Dios. En el Salmo 107, verso 28, dice la Biblia: entonces claman a Jehová en angustia y los libra de sus aflicciones. Calma la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Hermano, hay poder en la oración. Gloria a Jesús. ¿Por cuáles cosas debo orar? Hablábamos ahorita que usted debería orar por los, ¿verdad? Por aquellas personas que te maltratan, aquellas personas que te ultrajan, aquellas personas que son tus enemigos. La ayuda de Dios, ¿verdad?, a través del poder de la oración está disponible para toda clase de pedidos y asuntos. Todo. El libro de Filipenses, de hecho, capítulo 4, versos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, dice el Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Se da cuenta que la forma de nosotros comunicarnos, de hablar con Dios, es a través de la oración? O sea, dice: no esté afano, que nada te afane, que nada te desespere, que nada te robe la paz, que nada te turbe. Lo que tú tienes que hacer es que cuando llegue cualquier cosa, preséntate delante de Dios. Pero delante de Dios, ¿pero y cómo? Orando. Ok, o sea, Dios nos está dando un acceso abierto. En cualquier situación, cualquier cosa que estemos viviendo, no nos afanemos, no nos preocupemos, sino que vayamos tranquilos delante de la presencia del Señor. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que vayamos delante de Él, que oremos, que intercedamos, que vayamos con oración, con ruego, con acción de gracia. Si necesita un ejemplo de cómo orar, bueno, nosotros leímos, lea Mateo capítulo 6, del verso 9 al 13. Estos versos se conocen como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración para memorizarla simplemente recitarla a Dios. De hecho, nuestra primera clase hablando de la oración fue desglosando el Padre Nuestro y la composición del Padre Nuestro y lo que demandaba el Señor. Es solamente un ejemplo de cómo orar y las cosas que deben decirse en una oración, ¿verdad?, que contiene adoración, confianza, adoración en Dios, peticiones, confesión, protección, etc. Ora por estas cosas, pero háblale a Dios usando tus propias palabras, desde la profundidad de tu corazón, desde allí. La palabra de Dios está llena de relatos que describen el poder de la oración. Y mi interés con este estudio de la oración es que despertemos la pasión y el interés en la iglesia de orar. Nosotros recientemente, bueno, en el mes ahora de octubre, nosotros hacemos en nuestra congregación algo que le llamamos jornada de oración. ¿Qué es una jornada de oración? Nosotros oramos durante 7 días, corridos, 24/7. Lo hacemos en la iglesia y lo hacemos en secuencia de 3 horas. Hay personas que van y oran, por ejemplo, son las 9, hay personas que van y oran de 9 a 12, a las 12 llega otro, de 12 a 3, a las 3 llegan otros, de 3 a 6, y así
durante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, oramos. Lo hemos hecho también por 15 días y lo hemos hecho, me parece, también por un mes. Hemos hecho esto. Y la hacemos cada cierto tiempo. Y yo creo que nosotros tenemos que levantar, despertar. La iglesia tiene que ser respetada, la iglesia tiene que ser honrada, la iglesia tiene que ser valorada como lo que es. Tenemos nosotros que hacerlo esto, y esto nosotros lo hacemos a través de la oración, de la sumisión, de la obediencia a la palabra. Está llena la palabra de Dios de situaciones, ¿verdad? Del poder de la oración. El poder de la oración ha vencido al enemigo, hermano. Ha conquistado muerte, ha traído sanidad, ha derrotado demonios. Mire, si usted mira ahí, vence al enemigo. Si usted lee el Salmo 6, versos 9 y 10, se va a dar cuenta. Ha conquistado la muerte. Si se va ahí también, Segunda de Reyes, usted que está notando, capítulo 4, verso 3 al 36, cuando este hombre resucita, ¿verdad? Aquel niño de la tsunamita. Trae sanidad. Lo que acabamos de leer, gloria a Dios, en el libro de Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15. Que oremos, que la oración, es verdad, que oremos por los enfermos para que sean sanados. Pero también derrota a los demonios. Marcos 9, 29. Dios trae la oración. Dios, a través de la oración, hermano, abre los ojos, cambia los corazones, sana las heridas y concede también sabiduría a su pueblo. Lo dice Santiago 1:5. El que esté falto de sabiduría, pídala y el Señor le dará abundantemente y sin reproche. Es tiempo y es día de que nosotros nos levantemos en oración. Que despertemos a la iglesia, que despertemos los que están a nuestro alrededor, a nuestro lado, hermano. Sin oración no hay iglesia, no hay poder, no hay nada. Nos volvemos una iglesia vana, hueca, sin fundamentos. Hoy más que nunca la gente quiere exhibir el conocimiento que tiene. ¿Y el poder para cuándo? Porque dice la palabra que el evangelio no consiste solamente en palabra, sino en poder. Y el poder se obtiene, hermano, a través de la oración. El poder de la oración no debe de ser subestimado, como dijimos anteriormente, ya que se sustenta de la gloria y la fuerza del infinitamente poderoso Dios del universo. Gloria al Señor. Tenemos, hermano, tenemos que orar y que incentivar nuestro pueblo a orar. Usted, pastor, que me escucha, usted, hermano, que me escucha, pero yo no soy el pastor de la iglesia, no importa, pero por algo Dios te tiene a ti escuchando hoy. Para que tú seas esa atalaya, para que usted sea esa persona que va a despertar la oración en su iglesia. No sea como uno más que pasa en su iglesia, hermano. No sea como una persona más que llegó para hacer un número en la iglesia. Sea como una persona que está llamada a marcar la diferencia. No importa lo que los demás hagan o dejan de hacer. Haga usted lo que Dios quiere. Dios es poderoso, hermano. Es el poderoso del universo. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Wow, me encanta ese verso. Todos somos considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿pero qué tú estás haciendo, Dios? ¿Qué haces? Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a despertar, vamos a conocer, vamos a buscar el poder de la oración. Vamos a confesar nuestros pecados, nuestras debilidades delante de Dios. Vamos a ir con un corazón sincero, íntegro delante de nuestro Señor. Y vamos a rogar para que Dios transforme y cambie nuestras vidas, y para que podamos hacer su voluntad. Su voluntad, no la nuestra. Yo sé que Dios tiene propósito. Quiero orar por usted. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por las personas que están conectadas, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, de los amigos que hoy están escuchando Radio Alma Cristiana. Te pido en el nombre de Jesús que le bendiga, Señor. Te ruego en esta hora, Padre Celestial, que bendiga a cada uno de los que están conectados. Y permite, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto. Permítenos apasionarnos por la oración. Señor, te ruego desde este lugar,
desde esta cabina, Padre amado, para que nuestros corazones sean inclinados a la oración, a no orar simplemente para cumplir con la agenda, a no orar simplemente para cumplir con mi responsabilidad de cristiano. Queremos orar de manera apasionada, de manera ferviente. Queremos orar con pasión, con amor. Queremos orar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos orar en el Espíritu, Padre. Te ruego ahora, Señor, yo de manera personal, que borre mis deseos, mi voluntad, mi propósito personal, terrenal, y establece el tuyo, Padre. Establece tu voluntad en mí, no la mía, Señor. No importa cuánto me duela, no importa lo que me tenga que quitar. Haz tu voluntad, Señor, porque no quiero otra cosa sino hacer tu voluntad en mi vida. Y no importa que me duele, no importa que me parten 1000 pedazos, no importa que te lleve todo lo que tú quieras. Al final, todo es tuyo. Todo tú me lo diste. Y todo lo que tengo, tuyo es, incluyéndome a mí, Señor. Ayúdame, Señor, a purificarme cada día, a santificarme. Santifica a mis hermanos que hoy están escuchando. Santifica a cada uno, Señor, purifícale. Permite que cada uno pueda hacer tu voluntad. Dirígelo a tu voluntad. Haz que cada día pierdan menos interés en sus vidas. Haz que cada día tengan menos pasión por sus propias vidas, Señor, y por sus cosas personales, y que sean más apasionados por ti, por tu voluntad, por tu palabra, por tu obra, Señor. Cambia nuestros corazones en este tiempo. Renueva nuestras vidas, Señor. Haznos vivir de acuerdo a tu voluntad. Cambia nuestro propósito de vida por el tuyo, Señor. Permítenos, Señor, levantar una generación de oración. Una generación de obediencia a ti, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.